Ella tuvo una cirugía cuando era bebé. Rescatan a una bebé de 3 meses de condiciones deplorables, pero su vida cambia para siempre. Años después, la mamá está en la cárcel tras encontrarse a la bebé inconsciente y con moretones. Gracias por estar en Law and Crime. Soy Elizabeth Milner. La mamá de la bebé afirmó que su perro saltó sobre su hija y por eso tenía moretones visibles en el cuerpo. El novio de la mujer le dijo a la policía que la bebé de 3 meses podría haber sido mordida, pero según la policía, no fue ninguna de esas cosas lo que causó que la pequeña no respondiera. ¿Dónde está la bebé? Oficiales hallaron a una bebé de 3 meses inconsciente en casa y la entregaron rápido a rescatistas. Ella tuvo una cirugía cuando era bebé. El 8 de noviembre de 2023, una bebé de 3 meses fue llevada de emergencia al hospital porque no despertaba esa mañana. Según los informes, ella no respondía, estaba flácida y letárgica. Afortunadamente, seguía con vida, pero algo no estaba bien. La bebé tenía moretones visibles en su pequeño estómago. Cuando le preguntaron a la madre de la bebé, Kelly Ward, qué había pasado, la joven de 22 años afirmó que un perro había saltado sobre su hija. Al entrar, los oficiales reportaron condiciones horribles e insalubres, especialmente para una bebé de 3 meses. Dentro de la casa en The Land, la policía describió haber visto arañas y lo que viene con las arañas, telarañas, que supuestamente cubrían las esquinas del techo. Vieron cucarachas en las paredes. El novio de Kelly incluso, supuestamente, les dijo a los oficiales que pensaba que los moretones en el bebé de Kelly podrían haber sido causados por ratas en la casa. El novio de Kelly no es el padre del bebé, pero ambos fueron los últimos adultos vistos con él. Al día siguiente, al despertar, la niña tuvo convulsiones y luego no respondió. No se sabe exactamente qué pasó esa noche antes de hallar a la hija de Kelly. Los médicos dicen que lo de su bebé no fue natural. Las heridas eran compatibles con el síndrome del bebé sacudido, no causadas por perro ni ratas. Según un informe de WESH, la bebé de Kelly tiene daño cerebral permanente. Ahora tiene que alimentarse por medio de una sonda. Es posible que no pueda ver, caminar, hablar o realizar funciones básicas diarias por el resto de su vida. Ahora mencioné hace un momento que los oficiales respondieron en noviembre de 2023. Obviamente, ahora es 2025. Y a principios de este mes, Kelly fue acusada oficialmente de negligencia infantil causando gran daño corporal. Fue ingresada en la cárcel el 4 de agosto. Menos de una semana después, el 9 de agosto, fue liberada tras pagar una fianza de $5,000. Se ha informado que el novio de Kelly también podría enfrentar cargos. Sin embargo, hasta el momento de esta grabación, los registros de la cárcel del condado de Volusia no indican que haya sido arrestado o siquiera acusado, por eso no decimos el nombre del hombre. No está claro por qué los cargos se presentaron casi 2 años después de que el bebé de Kelly fuera encontrado sin responder, pero es posible que pronto sepamos más detalles. Kelly regresará a la corte a fin de mes. Ahora me acompaña la abogada defensora penal Florina Altschiller. Florina, muchas gracias por acompañarme hoy. Sabes, de inmediato quiero preguntarte, ¿por qué crees que estos cargos por delitos graves llegaron casi 2 años después de que encontraran a la hija de Kelly Ward inconsciente y herida? Médicamente es muy complicado. Y para poder establecer cualquier tipo de acto criminal intencional, tendrían que poder establecer la causalidad. Los cargos no son por un crimen intencional, solo es negligencia, un estándar más bajo y fácil de cumplir. Y mi mejor suposición de por qué tardaron 2 años es que creo que estaban considerando cargos criminales intencionales y de mayor nivel contra ella, pero necesitaban la prueba médica para respaldarlo. Sospecho que simplemente no existe la prueba médica porque la cuestión de la causalidad es una pregunta complicada que no siempre se responde fácilmente, especialmente cuando podría haber múltiples razones para que existan esas lesiones. Y sabes, ahora mismo tampoco está claro si el novio de Kelly será acusado de algo, pero él fue una de las últimas personas vistas con la bebé, además de Kelly Ward. Él no es el padre de la niña. ¿Por qué crees que no fue acusado ni enfrentó cargos? ¿Es porque no es el padre biológico de la niña y la responsabilidad realmente no recae en él? ¿Cuáles son tus pensamientos sobre ese aspecto? Eso es exactamente correcto, Elizabeth. Para los cargos de negligencia, el padre tiene el deber de ser responsable de su hijo.
Un novio que no es el único cuidador y no es el padre biológico realmente no tiene ese deber. La única manera en que él tendría ese deber es si ella dejara al niño solo con el novio y confiara en que el novio sería responsable del niño. En esa situación, incluso una niñera, no un novio o un pariente, sino solo una niñera, también podría ser negligente cuando tiene la responsabilidad exclusiva del cuidado de ese niño durante el periodo en que ocurren las lesiones. Esos no son los hechos aquí. Ella, como madre, podría ser penalmente negligente por su deber de cuidar al niño. Y la propia ocurrencia de las lesiones y la muerte muy bien pudo haber sido por su negligencia. Eso es mucho más fácil de establecer que probar que ella causó intencionalmente esas lesiones o que intencionalmente causó la muerte. Eso es realmente difícil de establecer, especialmente en ausencia de pruebas médicas que lo respalden. Y eso tiene mucho sentido porque, ya sabes, cubrimos varios casos de abuso infantil, casos realmente horribles también, donde ves situaciones en las que la niñera es acusada. Tiene sentido porque los padres no están en casa, lo entiendo completamente. Leer sobre las lesiones del bebé fue muy difícil de soportar. Sabes, los doctores confirmaron que las lesiones del bebé de Kelly no eran naturales, eran consistentes con el síndrome del bebé sacudido. ¿Cuál es tu reacción ante eso y con qué frecuencia has visto ese tipo de casos? El síndrome del bebé sacudido es una ciencia y no una ciencia. Es la ciencia del síndrome del bebé sacudido no es realmente cuestionable, aunque algunos expertos discrepan. Es muy difícil de establecer. Es la principal causa de cargos criminales contra padres tras la muerte de un niño. Pero muchas veces la evidencia médica y otros descubrimientos revelan que hay posibles factores o causas adicionales que contribuyen a la muerte de un niño que no son el síndrome del bebé sacudido. ¿Qué tan complicado es investigar o procesar casos con temas médicos involucrados? Se reporta que el bebé de Kelly sufrió daño cerebral. Ella está conectada a una sonda de alimentación y puede que no sea capaz de realizar sus funciones básicas diarias, porque debemos recordar que ella sigue viva en este caso. Y ahora que han pasado casi 2 años desde que llamaron a las autoridades, yo diría que probablemente ella tiene unos 2 años. En cuanto a los daños por el síndrome del bebé sacudido, ¿qué tan difícil es procesar un caso así? Ella tenía 3 meses, aún no hablaba, lo normal en un bebé de esa edad. La bebé de 2 años no puede decirnos qué pasó. Si no hay testigos presenciales, realmente es la palabra de la madre si hizo alguna declaración sobre lo que pasó en comparación con lo que muestra la ciencia, lo que está documentado en cuanto a las lesiones, qué marcas hay en la niña, que revelan los escaneos sobre el daño cerebral y qué otras causas alternativas pueden existir para explicar las lesiones presentes. Y el síndrome del bebé sacudido es algo que puede ocurrir cuando una niña sufre básicamente una lesión cerebral traumática, como una conmoción cerebral. Eso podría ser porque una madre sacudió intencionalmente a la niña. Podría ser porque la niña se cayó. Quizá la niña se golpeó la cabeza, pero normalmente verías marcas externas si hubo trauma. Cuando no hay trauma en el exterior, pero solo tienes lesiones en el cerebro por dentro, eso sugiere obviamente que no hubo contacto ni caída. De nuevo, mientras más hablaba la mamá, más la medicina y los signos podían contradecir lo que ella decía. Y si pensamos que está mintiendo, eso es más razón para acusarla penalmente. Mientras menos diga, menos hay que disputar. Y ahora realmente no sabemos cómo pudo haber pasado esto. Sí, también es interesante porque creo que al principio ella dijo a la policía que un perro saltó sobre su bebé y esa era la razón de las lesiones y moretones en el estómago. Pero la policía también mencionó que la casa estaba en condiciones deplorables, o sea, había arañas, telarañas, cucarachas. Ese ambiente no es apto para nadie, menos para una niña de 3 meses. Pero incluso el novio le dijo a la policía que había ratas en la casa y que ella podría haber sido mordida por una rata. ¿Pero qué te dice eso sobre las condiciones en las que vivía la niña? Correcto, y eso claramente es negligencia en cuanto a las condiciones del hogar y a la crianza adecuada y mantener a una niña segura. No estamos hablando de una casa que tal vez no esté, ya sabes, súper bien mantenida.
Estamos hablando de una casa que no es higiénica y probablemente no sea un lugar apropiado para que viva una bebé de 3 meses si está infestada como se alega. Lo interesante aquí, sin embargo, es que si el novio está diciendo, bueno, esto pudo haber sido causado por ratas, y la madre está diciendo, bueno, un perro saltó sobre ella, es cuestión de qué observó cada uno y cuándo dicen que ocurrió esto. Y las declaraciones se contradicen entre sí. El novio estaba cuando el perro saltó sobre el niño, ¿por qué no lo reporta? O están hablando de dos situaciones diferentes. Tal vez en algún momento el novio vio ratas. En otro momento la madre dice que un perro saltó sobre el niño. Ambas cosas pudieron haber pasado en diferentes momentos. Realmente no está claro. Así que hay muchas preguntas sobre lo que se observó, qué tiene sentido, qué es razonable. Y parece que las lesiones del niño son mucho peores de lo que tanto la madre como el novio dicen haber observado. Y realmente no hay una explicación clara de cómo pudo haber sucedido. Sospecho que tomó 2 años investigar esto completamente y tratar de obtener respuestas a estas preguntas sin respuesta. Tampoco sé si ya han llegado a ese punto. Podrían presentarse cargos más graves según lo que ocurra con el niño de 2 años, la gravedad de las lesiones y otros posibles hallazgos. Quiero decir, muchas veces el padre, si hizo algo criminal, hablan con amigos, hablan con miembros de la familia y eventualmente dicen algo inadvertidamente que contradice lo que dijeron mucho antes. Si las personas informan a las autoridades sobre esas declaraciones, a veces eso ayuda en la investigación. No es solo el padre diciendo, sí, la sacudí y así pasó. El padre podría simplemente decir, oh, hubo un gato involucrado y el gato la arañó. Hace 2 años dijeron que un perro saltó sobre ella. Y aunque podrías pensar que no es importante que un gato la haya arañado, sí lo es. Pero sí lo es. Contradice una declaración anterior. Correcto. A diferencia de lo que muestran muchos programas de televisión, las investigaciones no se resuelven en 30 o 44 minutos. Muchas personas en redes sociales opinaron y se sorprendieron de que la fianza de Kelly fuera solo de $5,000 cuando salió el caso. O sea, $5,000. Parece una cantidad baja dadas las acusaciones, pero ¿cuáles son tus pensamientos sobre la cantidad de la fianza considerando que ella ya fue liberada de la cárcel? Claro. Bueno, tienes que considerar no los hechos en cuanto a las lesiones del niño, que son horribles, sino cuál es el cargo. Y la negligencia es un cargo bastante leve que conlleva una sentencia de prisión que no es tan significativa. Así que la fianza refleja dos cosas. Refleja si ella representa o no un riesgo de fuga. ¿Hay alguna razón para creer que ella va a huir y nunca volverá a la corte? Si ella siempre ha vivido y trabajado en la comunidad y tiene lazos ahí, no hay motivo para pensar que huirá. Su fianza será baja o a veces las personas simplemente son liberadas bajo palabra. También consideran la gravedad de los cargos. Cuando alguien es acusado de homicidio y enfrenta de 20 años a cadena perpetua, se considera más probable que huya por la gravedad de la posible sentencia. Cuando alguien enfrenta hasta 1 año en la cárcel, se considera que tiene un menor riesgo de fuga porque no va a huir del país, ya que solo enfrentaría menos de 1 año de encarcelamiento. No digo que sea correcto, pero así lo ven los tribunales. Así que al considerar si ella representa un riesgo de fuga por tener o no lazos con la comunidad y al considerar la gravedad de los cargos, y aquí es un cargo de negligencia que no es tan grave como podría ser en comparación con lo que podría haber sido acusada, la fianza es apropiada. Sí, especialmente porque pudo ser peor. Afortunadamente, su hija sigue viva. Pero tengo curiosidad, Florina, también, en cuanto a si ella fuera declarada culpable de este cargo, y según lo que sabemos, todavía podría ser la principal cuidadora de su hija. Quiero decir, hasta ahora no se ha mencionado nada sobre el padre de la niña, pero ¿eso cambia algo en cuanto a si ella es encarcelada o si es declarada culpable de esto y ya sabes, la hija se queda sin una persona que la cuide? ¿Cómo afectará eso? Correcto. Entonces hay dos sistemas judiciales diferentes en juego.
El sistema de la corte familiar decidiría qué derechos parentales puede o no perder, en cuanto a si todavía tiene la custodia, si tiene derecho a visitas, si las visitas deben ser supervisadas. El sistema penal no determina sus derechos parentales, solo determina si ella va a ser encarcelada así. Es declarada culpable de cargos penales. Si es hallada culpable de cargos penales relacionados con este niño, el Tribunal Penal emitirá una orden de protección que le prohíbe tener contacto con él. Y eso es algo que obviamente un tribunal de familia también consideraría al terminar sus derechos parentales o al limitar sus derechos parentales. Lo más probable es que el niño sea entregado a un pariente. A veces es otro padre, a veces un abuelo u otro adulto responsable y pariente cercano del niño disponible. Ella podrá tener o no visitas, supervisadas o no, según lo que decida el Tribunal de Familia sobre sus derechos parentales. Solo si es declarada culpable de los cargos penales. Si no es declarada culpable de los cargos penales, aún puede haber un proceso separado en el Tribunal de Familia. Pero entonces, en el Tribunal de Familia, tendrían que probar esa negligencia con un estándar más bajo y diferente que en el Tribunal Penal. Y dependiendo de lo que pase ahí, eso todavía puede afectar sus derechos parentales. Eso tiene mucho sentido y veremos cómo sigue desarrollándose esto. Ella aún no ha presentado una declaración. Ella será procesada más adelante este mes, pero de nuevo, veremos si seguiremos este caso muy de cerca. Florina, quiero agradecerte mucho por tu tiempo y tu perspectiva sobre este caso. Realmente lo aprecio. Gracias por invitarme. Kelly Ward no ha declarado culpabilidad. Su audiencia es el 28 de agosto. Gracias por estar en Law and Crime. Soy Elizabeth Milner.